Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabra. Hemos hablado en más de una ocasión la importancia que tiene la historia, porque me asombra cómo muchas veces se escuchan comentarios casi que atacando a la historia, ninguneándola, como si es que uno por remontarse en la historia estuviese atascado en el pasado. Y yo lo veo de una manera totalmente distinta. Y gracias a Andrea Regalado me llegó una lectura que me confirmó mi pensamiento, que me dijo, no, siempre hay que apostar por la historia porque es la base para todo y eso explica el presente y también nos encamina hacia el futuro. Y para mí es una verdadera alegría, es un gran honor recibir esta tarde a Jorge Ortiz, un reconocido periodista ecuatoriano, escritor, divulgador histórico, un hombre que siempre está en todas partes, no para de trabajar un solo segundo y que además es autor de estas crónicas prodigiosas que están aquí para hacer historia. Bienvenido a este espacio. Al contrario, Reina, muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí y muchas gracias a Andrea por todo el trabajo que hace con la Editorial Planeta, que es una editorial, en este momento, sin duda, largo, la más importante del país, en un tema que es tan importante como es la divulgación de libros. Seguro que sí, felicitamos siempre la labor de Andrea, de Editorial Planeta y de todos ustedes que además se aventuran a escribir, a entregarnos diferentes páginas. Te he leído en más de una ocasión, pero por ahora nos vamos a centrar en crónicas prodigiosas, que tal vez quieras presentar tú el libro. Por ahí hay varias historias, 64 en total. 64 historias, son pequeños relatos históricos, muy rigurosos en cuanto a la investigación histórica, la certeza histórica, pero cortos, porque estamos en una época del mundo en el que los largos textos, los largos programas, las largas conferencias dejaron de tener viabilidad. Hoy la gente vive muy rápidamente, muy dinámicamente, muy a saltos y a brincos. Y entonces hay que darle cosas rápidas. Y entonces yo he hecho esos 64 pequeños relatos, 2 páginas, los más largos tienen 3, con rigor histórico, pero tratados de escribir, al menos tratados de escribir, con liviandad. Que sean amenos, que sean fáciles, que sean entretenidos, para que la gente no haga el esfuerzo de leer, sino tenga el gusto de leer. Y eso lo que nos sucede, además son relatos condensados. Algo que me llamó mucho la atención fue la selección. ¿Cómo hiciste para elegir a esos 64 personajes cuando la historia del mundo es tan amplia y hay acontecimientos que también han modificado, moldeado lo que somos hoy? Bueno, lo hice un poco arbitrariamente. No quise regirme a una época, a un lugar, a un tipo de relato, o sea, la guerra, a la política, sino mezclar. Y claro, puede uno eventualmente decir no hay un hilo conductor. Cada uno de los relatos no tiene secuencia con el anterior, sino son todos absolutamente independientes. Y eso que puede ser una crítica también puede ser una virtud. Porque no hace falta leer el primero para poder leer el segundo o el 60º o el último. Cada uno tiene vida por sí solo porque no está concatenada con nada más. Uno se enamora a veces del nombre y con eso ya puede aventurarse en la lectura. Yo que sé, Alejandro Magno. Vamos por Alejandro Magno y luego ya vendremos a otro. A propósito de si es que este libro existe, si es que estos 64 relatos están reunidos en crónicas prodigiosas, esto nos deja ver de una forma muy clara que eres amante de la historia. Sí, claro. Bueno, yo siempre me gustó leer, ¿no? Lo aprendí en mi casa, básicamente de mi madre, también de mi padre, por supuesto, pero sobre todo de mi madre, el gusto por la lectura, ¿no? Y a mí siempre me gustó leer bastante más que ver televisión, bastante más que las fiestas, que los bailes, o sea, siempre leer me pareció mucho más entretenido, mucho más agradable. Y además mucho más ilustrativo, por supuesto. Yo creo que el saber está en los libros, ¿no? Y claro, leí lo que había que leer. En esa época era el boom latinoamericano, los escritores latinoamericanos que tenían impacto en el mundo entero, que eran leídos, que el mundo descubría América Latina a través de García Márquez, de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, de todos los autores del boom. Pero cuando me puse a leer historia, uno descubre que en la historia
pasaron cosas más importantes, más interesantes, más sorprendentes de los que puede un escritor poner en una novela, con la diferencia de que los hechos de la historia son ciertos, la novela es pura fantasía. Y esos personajes absolutamente locos de una novela, ¿no?, que salen de la imaginación de un escritor, se reproducen en la vida diaria con mucha más fuerza. O sea, en la historia ha habido unos episodios, unos personajes, unas circunstancias deslumbrantes, ¿no? Y además ciertos, y además con repercusión en la vida de la gente. Y entonces uno descubre que leer historia es incluso más entretenido que leer novelas, y uno aprende porque sabiendo la historia sabe por qué estamos como estamos, por qué somos como somos, por qué nos pasa lo que nos pasa, y entendemos las circunstancias, podemos poner las cosas en su contexto. Mucha gente dice, ¿por qué el Ecuador tal cosa? ¿Por qué? Porque hay una trayectoria atrás que explica que estemos como estemos, que explica lo que sucede, explica el populismo, explica la política tormentosa, los candidatos mesiánicos, las divisiones, la confrontación, todo eso se entiende por la historia. Si no fuera por la historia, estaríamos perdidos en medio de la nada. Esto querría decir que hay que hacer mucho más énfasis en el estudio de la historia y quizás no pensar la historia como una materia pesada de la escuela, del colegio, sino como un disfrute, como bien acabas de decirlo, Sí, querido Jorge. como la materia más entretenida, porque además han pasado tantas cosas en la historia del Ecuador, en la historia del mundo. Cada episodio tiene vale por sí mismo, y además tiene trascendencia, impacta en la vida de la gente, ¿no? Es decir, cualquier hecho de la historia ha repercutido para bien o para mal en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que aspiramos, en nuestros fracasos, en nuestros anhelos, en nuestros éxitos. Y creo que por eso la historia tiene ese valor, ¿no? Creo que conocer la historia es entendernos a nosotros como especie humana. Y también hará seguramente que evitemos caer en ciertas repeticiones que pueden tener consecuencias graves. Por supuesto que sí, ya que estamos en eso, pues a mí me preocupa mucho, conociendo la historia, las consecuencias que ha tenido para estos países, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI. Entonces, el socialismo del siglo XXI solo se explica por lo que ha venido detrás, pero si uno conoce la historia y sabe lo que ha pasado desde que irrumpió el socialismo del siglo XXI, uno aprende que es una ideología peligrosa y que deslumbra a la gente, que le encandila, que le llena de ilusiones, pero que finalmente los fracasos son terribles y que el socialismo del siglo XXI ha terminado siendo un régimen represivo, opresivo, que en el caso del Ecuador, por ejemplo, si es que triunfara el 13 de abril el socialismo del siglo XXI, tendríamos a muy corto plazo una desdolarización, y para impedir que la gente proteste y haya una convulsión política, a la desdolarización se sumará una represión muy fuerte, una dictadura perpetua. Pero eso uno lo puede entender viendo la historia. Por eso la historia creo yo que es la madre de todas las ciencias, por lo menos de las ciencias sociales, además de que es entretenidísima. Es divertidísima. Mucho. Coincidimos. Ahora, querido Jorge, se me ocurre, porque me parece a veces difícil, si es que es tan amante de la historia, si es que son tan interesantes los personajes, ¿con quién se tomaría un café o con quién cenaría Jorge Ortiz? En la historia del mundo con mucha gente, incluso con los buenos y con los malos, ¿no? Porque claro, uno dice, pues con Stalin o con Hitler, imposible sentarse. No, hubiera sido bueno, sí sería bueno sentarse con el joven Stalin o con el joven Hitler para saber por qué iban como iban y para ver por qué pensaban lo que pensaban y evolucionaron o involucionaron como lo hicieron para llegar a ser lo que hicieron. Entonces hubiera sido interesante. Además, claro, por supuesto que hay unos personajes que han sido muy positivos para la historia del mundo, que han aportado mucho en el tema de las ideas, en el tema de las organizaciones, en el tema de la creación de sociedades pacíficas, prósperas, tranquilas. Porque mucha gente se imagina que hoy estamos viendo en el mundo tiempos tormentosos, unas épocas terribles. Nunca el mundo ha estado así, no es cierto. Nunca el mundo ha estado así, pero de bien. Claro, nunca dejará de haber problemas, siempre habrá conflictos, tensiones, rivalidades, enemistades, guerras, pero
si uno ve hoy el mundo y ve los 13.000 Comparación. años anteriores, desde que empezó la historia humana, no digo la especie humana, digo la historia humana, lo que conocemos, lo anterior era prehistoria, uno ve que esta es una época en que la gente vive mucho mejor de lo que ha vivido nunca. La expectativa de vida, los niveles de vida, la salubridad, la educación, la equidad, la igualdad, la tolerancia. El mundo hoy es mucho mejor de lo que siempre fue, siendo como es un mundo turbulento, tormentoso. Y no dejará de serlo porque conforme siga creciendo la población a nivel mundial, vendrán nuevos desafíos, nuevos retos, pero todavía no he recibido la respuesta. ¿Quiénes? Al menos tres personajes, o Hitler y Stalin son los dos seleccionados. No, hubiera preferido con gente... A ver, me hubiera gustado tres personajes de la historia del Ecuador, ¿no? Creo que obviamente García Moreno, obviamente Eloy Alfaro. Hubiera sido interesante conocer al doctor Velasco Ibarra, llegó a ser 5 veces presidente del Ecuador. Fue de alguna manera el que generó mucho del populismo que hoy, aunque era un populismo mucho más ilustrado, mucho menos confrontativo, mucho menos divisivo que el que tenemos hoy, pero hubiera sido bueno, o me hubiera gustado los personajes por ejemplo, el mariscal Antonio José de Sucre. Él, si es que no lo mataban en Berruecos, cerca de Pasto, cuando venía en junio de 1830, a lo mejor la historia del Ecuador hubiera empezado de otra manera. Si es que nuestro primer gobernante hubiera sido Sucre, o si Sucre hubiera sido de alguna manera el representante de Bolívar aquí y hubiera influido en la política ecuatoriana en esos primeros años, a lo mejor el Ecuador hubiera empezado mejor de lo que empezó y por lo tanto hubiera tenido más expectativas de lo que tuvo. Me hubiera gustado mucho tomarme ese café que dices con el mariscal Sucre. Seguro que hubiera sido una gran experiencia y ahora esto me lleva a pensar en la cabeza de Jorge Ortiz. Tal vez está llena de ¿y sí? ¿Qué hubiera pasado si tal cosa, tal otra? Claro, sí, constantemente. Esto ocurre mucho con la gente que sigue la historia, con los historiadores, desde luego, y con los aficionados como yo. Esto que se llama las ucronías, ¿no? Así como hay las utopías. Utopías viene del griego utopos, en ninguna parte. La utopía no ha ocurrido en ninguna parte, imaginémosla. La ucronía es eso, no ha ocurrido nunca, pero en el tiempo, cronos. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si el mariscal Sucre era el primer gobernante del Ecuador? ¿Qué hubiera pasado si es que en la historia del mundo no puede decir muchas cosas? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido Alejandro Magno? O si no se hubiera desarrollado como se desarrolló el Imperio Romano, o antes de ellos la cultura helenística, la cultura griega. ¿Qué hubiera pasado en la historia del mundo sin Napoleón Bonaparte, o sin Winston Churchill, o sin Stalin y Hitler? ¿No? A lo mejor hubiera sido mejor el mundo, hubiera sido peor el mundo, hubiera sido en todo caso distinto. Pero claro, la historia que hay es la que hay. Es la que es. Y hay que contarla de una manera que a la gente le interese, le resulta agradable, resulta amena. Por eso mi libro, ¿no? Trato de contar esos pequeños episodios de la historia, episodios que trato yo de que sean muy rigurosos en cuanto a su veracidad histórica, que sean trascendentes, que hayan impactado en la vida de los países o del mundo entero, y que al mismo tiempo sean amenos, fáciles de leer, agradables, entretenidos, no un texto denso, pesado, sólido, que a la segunda página la gente está bostezando y durmiéndose, sino que más bien quiera leer ese pequeño relato de 2 o 3 páginas y quiera pasar al siguiente porque se entretuvo, se divirtió. Y eso es lo que pasa. Alejandro Magno, y estuve por ahí, empecé, como se habrá dado cuenta, querido Jorge, y definitivamente es una lectura muy amena, se deja leer, uno navega por los personajes, por la historia, con mucha felicidad. Y es algo que celebro, porque como lo decía al inicio de esta entrevista, escucho mucha crítica hacia quienes se interesan por la historia o abordan esta temática por verla como anticuada. Claro. Cuando no, tiene cosas mucho más emocionantes. Y es allí en donde yo me pregunto, son 2 cosas. Antes de la pregunta que iba a decir en este momento, ¿cómo nacieron estas historias? ¿Se derivaron de estos? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si? ¿O cómo empezaron a formarse estos breves de relatos? A ver, hace varios años yo empecé a escribir en la revista Diners
una paginita suelta que se llama Mundo. Todavía existe, todavía está en la revista Diners, que dicho sea de paso es la mejor revista del país, tiene 40 años de estar haciendo un trabajo que es hecho con mucho cuidado, calidad. con mucha calidad y con mucho cariño, con mucha dedicación por parte de la gente que trabaja ahí. Yo soy un colaborador. Y algún momento ellos mismos, Dina Ediciones, me propuso, ¿por qué no compaginamos esos relatos en un libro? Y entonces surgió hace varios años, si no me equivoco, en el año 2017, no estoy seguro, un primer libro que fue 50 historias. Tuvo mucho éxito, a la gente le gustó mucho, se entretuvo. Yo recibí muchas comunicaciones de gente que me decía que agradable ha sido leer estos episodios históricos, han sido entretenidos. No me decían han sido muy sólidos, he aprendido, no, me decían qué entretenido, qué agradable, qué ameno. No podía dejar de leer, ya era hora, ya eran las 12 de la noche, ya tenía que acostarme, pero quería leer uno más. Y entonces seguí haciéndolos. Además yo leo mucho historia. Y entonces, claro, uno ve en un libro de historia denso, un texto así profundo, de 800 páginas, que claro, los leemos unas pocas personas, unos pocos fanáticos de la historia, pero ahí uno descubre episodios, cosas chiquitas, detalles. Los detalles. Me pongo a investigar algo más y sobre eso escribo unos pequeños relatos que, insisto, le han gustado a la gente, por eso los sigo haciendo. Mi mamá es fan. Qué bueno, a propósito. qué bueno. Y ahora que pienso en los detalles, algo que también sucede con Crónicas Prodigiosas es que si es que uno se queda con ese bichito de querer saber más, es posible indagar más en Alejandro Magno, indagar más en esos 64 personajes, y esa es una gran invitación para seguir ahondando más en la historia. Ahora sí, querido Jorge, te pregunto, ¿cuál es el futuro del libro? Porque algunos dicen que por allí tiene un cierto riesgo con todo lo que se avecina en el mundo digital. Bueno, desde hace ya varios años se dice el libro está condenado a morir. En esta época en que todos tenemos el mundo en nuestro bolsillo, con un teléfono celular, en que tenemos acceso a todo, el libro, sobre todo el libro en papel, no tiene futuro. Pero estas profecías siguen repitiéndose y siguen incumpliéndose. La gente sigue leyendo. Uno va, claro, el Ecuador no es precisamente un modelo de lectura y muchas de las cosas que nos pasan, lamentablemente nos pasan por eso, porque no tenemos un nivel cultural alto, porque la gente no lee lo suficiente, pero uno va a las librerías y ve gente que entra, que compra los libros, que busca, que indaga, y yo lo veo, ¿no? He escrito este libro, Crónicas Prodigiosas. El título, dicho sea de paso, no lo puse yo, mi autoestima no llega a un nivel en ponerle prodigiosas a mis crónicas, pero mucha gente me dice, oiga, ¿cómo me entretuve leyendo su libro? O sea, veo que hay mucha gente que me escribe, que me llama, yo le doy el teléfono, mi número de teléfono, mi correo, a quien sea, yo no ando con secretos. Y entonces mucha gente lo tiene mi número, me llama, me manda mensajes, me escribe, me dice, oye, ¿cómo me entretuve? Qué agradable. Y descubro que mucha gente está redescubriendo el libro como un objeto de entretenimiento. Que en esta época en que en este mundo de la diversión, en que todo el mundo está buscando en el teléfono, en la televisión, en el streaming, incluso en la radio, entretenerse, divertirse, pasar bien el tiempo, pasar momentos amenos, el libro que parecía ser un instrumento desuso, olvidado. Exacto, que se iba a morir. Aburrido, además. De pronto la gente empieza a descubrir que más me puedo entretener, aparte de lo que puedo aprender, leyendo un libro que viendo un programa de televisión. Y mucha gente entonces, en vez de pasarse una hora de noche en un programa de televisión, se pasa una hora o media hora en las páginas de un libro y se entretiene mucho y aprende mucho. Además, hay otra cosa, perdóname esta cuña. No, por favor. Dicen, el problema de los libros que son muy caros. Digo, muy caros. ¿Un libro cuánto cuesta? ¿$20, $25? ¿Y cuántas horas de buen entretenimiento, de buen aprendizaje me da un libro por $20 o por 25? ¿Cuánto pago por ir una hora, 2 horas a un estadio de fútbol? ¿Cuánto pago por ir 2 horas a una película? El libro termina siendo un entretenimiento más barato, porque con esos $20 o $25 que cuesta tengo para horas, y después se lo paso a alguien, a mi hermano, a mi mujer, a mi hijo, o sea, y se reparte. Entonces, el pretexto de que el problema es que los libros son muy caros,
es un pretexto que no sirve, que quien lo dice más bien queda bastante mal y que hay que decir qué buena inversión son $20 o $25 en un libro. ¿Cómo aprendí y cómo me entretuve? Tal vez habría que reorganizar los presupuestos. Querido Jorge, ¿en dónde encontramos tu libro? Supongo, Andrea nos podrá decir, en todas las, exacto, gracias Andrea, en todas las librerías, entiendo, yo he estado en 2 o 3 y ahí he estado, y además por lo general bien exhibidos por suerte para que la gente los encuentre. Y como la gente de alguna manera me conoce por todos los años que he hecho periodismo, entonces dice, a ver, ¿qué escribirá este? Algunos dirán, este tipo que es un tipo simpático, un buen hombre, que cree en el país y que quiere el país y que ha tratado de hacer cosas bien por el país, y mucha gente dirá, imbécil, anticorreísta, reaccionario, cualquier cosa, pero ahí está, eso también despierta curiosidad y la gente agarra mi libro y se entretiene, aprende y se entretiene. La invitación está hecha a seguir leyendo, a seguir redescubriendo el pasado para no cometer los mismos errores, y nosotros nos alegramos de que siga en producción, de que siga en el periodismo. Muchísimas gracias. Estés aquí en este espacio. Muchas gracias, Jorge Ortiz. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Reina. Es un gusto haber estado aquí. Otra vez, gracias a Andrea por el trabajo que hace. Gracias, Andrea. Siempre gracias, bienvenida. Gracias.